y demás, y a veces no es que no seas accesible, sino que es tema de tiempo, de cómo está desarrollado las cosas, ¿no? Cuando vas a los sitios. Y hay veces que hay gente, Pedro, que yo estos programas, sabes que siempre lo he enfocado a gente estudiante. Siempre, desde que empecemos, siempre a gente estudiante. Y sabes que habrá gente estudiante, gente joven, que conozcan a Pedro Losada, ese predicador que, oye, que es una maravilla, que le han hablado muy bien de él, o te ha visto en algún evento y te ha oído predicar. Pero igual no conocen al Pedro Losada, la persona de Pedro Losada, sino que saben quién es el predicador Pedro Losada, pero no saben quién eres tú. Y este espacio quería hacerlo así para gente que igual no tiene el privilegio que, por ejemplo, pues yo y algunos hermanos más tenemos, de poder conocerte, de poder tratarte, de poder ver cómo eres en realidad. Y me gustaría abrir esta ventana, ¿vale? Para eso, para que te conozcan a la persona de Pedro Losada. A mí me gustaría hacerte una pregunta que se le he hecho la otra vez al Angeloso y se le he hecho porque, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces creemos que os vemos predicar, hijo, y pensamos que eso venía ya de serie, que siempre te levantaste ya predicabas así. Pedro, ¿siempre has predicado así? ¿O has tenido un desarrollo en tu ministerio? O cuéntanos un poquito, por favor, y ya vamos a las preguntas personales, ¿eh? Bueno, tocante al don de la exposición de la palabra, pues uno creo que lo recibe cuando acepta al Señor y el Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti. Él te da esos dones para que más tarde, de acuerdo al crecimiento y la madurez, se vayan desarrollando y al tiempo de Dios, ¿vale? En mi caso, desde que yo me convertí al Señor y era un niño, subí al púlpito y ya salía lo que el Señor había depositado dentro, ya salía. En cuanto al mensaje ha ido creciendo, porque es un don que está ubicado dentro del estudio de la palabra, de la lectura. De la misma manera que el don de profecía está ubicado dentro de la oración, uno no puede estar profetizando viendo televisión. No, uno tiene que estar buscando al Señor para recibir del Señor y dar a la gente ese don. Pues el don de la exposición de la palabra, aunque en nombre de Dios siempre tiene que orar, pero está ubicado dentro de la lectura de la palabra. Entonces, cuando más he ido leyendo y leyendo y leyendo, pues el don pues he ido creciendo en la exposición, ¿no? Pero desde que me convertí al Señor, que ciertamente me convertí muy joven, pues yo subía al púlpito. Por ejemplo, ahora veo a Jesús Heredia, que es de la iglesia de Talavera, y yo me acuerdo subir a Talavera con 14 años y ya salía lo que había dentro, ¿sabes? Porque es un don de Dios, es así, es un don de Dios. Entonces, no nos viene de fábrica, sino que lo recibimos del Espíritu Santo. Esa es la verdad. También tengo que decir que la familia Losada tienen algo para hablar, ¿vale? Y todos mis tíos son así, todos mis tíos. Pero creo que es un don que Dios nos ha dado, un talento humano, pero que en mi caso, pues bueno, lo ve la gente, yo lo veo, yo lo sé, es un don de Dios, ¿vale? Y lo recibí cuando acepté al Señor. Era abrir la Biblia y la mente se llena de versículos. Es algo extraordinario que solamente lo experimenta quien tiene este don de Dios, nadie más. Muy bien, bueno, pero me quedo con la frase de que no puedes estar de cualquier manera, sino que también te involucras en el ministerio y en el don que Dios te ha dado, ¿sabes? Me ha gustado porque yo tenía un profesor, ¿sabes? Que pues hay algunos profesores que ya nos conocen, sobre todo el tema de nuestro pueblo, y me decía, David, tenéis un problema. Digo, ¿cuál? Dice que no sabéis que la constancia vence al don. Digo, ay, pero ¿por qué me dices eso? ¿Sabes? Y a veces cuando hablamos así, nos damos cuenta, ¿no? ¿Verdad? Porque mira, es verdad, un don es un llamamiento de Dios, eso no hay duda de ello. Pero cómo también pones
ocupar bien el tiempo, ¿no? Que eso es bíblico total, ocupar bien el tiempo en el don que Dios te ha llamado, ¿no? Qué bien. Dios no es un Claro, Dios por tampoco ejemplo, vago. voy a poner un ejemplo humano, pero que lo sabemos. Messi tiene el don de jugar, se lo ha dado el Señor, él mismo lo dice. Pero Messi no está sin disciplina, ¿eh? Y lleva 15 años ahí arriba. Para estar 15 años con la edad que tiene ahí arriba, tiene la disciplina casi de Ronaldo, casi. Porque, o sea que él no se ha echado a dormir, Messi. Messi tiene el don, pero la disciplina ha sido constante hasta el día de hoy. Es que el don sin disciplina al final se queda estéril. Muy bien. Me encanta. El don sin disciplina al final se queda estéril. ¿Eh? Una frase para enmarcar. Bueno, yo quería un poquito más de conocerte, Pedro. ¿Cómo conociste al Señor? ¿Cuándo fue ese momento que realmente vino el Señor a tu vida? Porque yo soy de los que cree esto, y bueno, también puedo estar confundido, pero como es algo personal, pues yo te lo digo así, como somos amigos, pues no pasa nada. Cualquier cosita me dice, David, no, mira, hijo, esto es así y no pasa nada. Sabes que no hay ningún drama entre nosotros, ¿vale? Yo creo que hay un momento en nuestra vida, yo lo digo por la parte que me toca, que sabemos exactamente qué día fue o qué momento fue que el Señor nos administró de una forma tan especial que dices tú, este día lo tengo grabado. ¿Cómo fue ese día de Pedro Losada que el Señor vino a tu vida? Claro, vamos a ver. En la historia de la Iglesia, la mayoría de las personas recuerdan cuando tuvieron un encuentro con el Señor después de convertirse. Yo lo llamo el bautismo en el Espíritu Santo. Y siempre que leo personas en la historia de la Iglesia que tuvieron ese encuentro, yo identifico que no es el encuentro de la conversión. Pero en mi caso, en mi experiencia, yo recuerdo exactamente el día de mi conversión. Yo me convertí, bueno, vamos a ver, nos hemos criado en la casa del Señor, ¿no? Mi padre pastor, todo el mundo lo conoce, ¿no? El hermano Ramón Losada, y nos hemos criado en un ambiente de Dios, 100%, predicación, alabanza, santidad. Pero como hijo de pastor, yo no conocía al Señor. De hecho, decían, Pedro va a ser muy malo, porque es que era muy rebelde. Yo tenía 10 años, me metía con todo el mundo. Era muy malo, muy malo. Y resulta que estábamos en una vigilia en la iglesia de Caño Roto y yo estaba sentado en el banco, ¿no? Yo tendría 13 años a punto de cumplir 14. La edad exactamente no la recuerdo bien, si ya había cumplido 14, pero creo que no. Entre 13, pero ya más cerca de los 14 que de los 13. Y recuerdo que de pronto, David, me viene una urgencia a mi espíritu dentro de mí, y la urgencia era porque yo no había orado ese día. De tal manera que me pongo de rodillas y empiezo como a acusarme. Hoy no he orado, decía yo. Hoy no he orado, pero lo decía con una angustia muy grande. Hoy no he orado y empecé a llorar. Hoy no he orado, perdóname que no he orado hoy, Señor. Perdóname que no he orado. Claro, la pregunta, la cosa era, es que yo no oraba nunca, porque era hijo de pastor, pero yo no estaba convertido al Señor. Pero era como que el Adán muerto en el Edén resucitó y se acordaba del Edén. Hoy no he orado, hoy no he orado, hoy, y yo no oraba. Claro, me puse de rodillas, le pedí perdón al Señor, salí llorando, y cuando me levanté, quedé atrapado. Ya no dejé de orar hasta el día de hoy. Qué bien, Ese fue el día de mi conversión al Señor. qué bien. Qué recuerdo más bonito, ¿verdad? Yo, como estabas diciendo, ¿vale? Yo creo que casi todos concordamos en esto, que aunque hayamos crecido en una casa cristiana, es verdad que todos necesitamos un encuentro con el Señor. No, claro. Dios no es un mueble que se hereda, Dios se revela. Amén. Tiene frases como las frases célebres para todas estas cosas. Gloria a Dios. Y yo, ¿sabéis?
encima que os voy quitando a todos, pues sí. Muy bien, hombre. Pues sí, la verdad que sí, que no se hereda. Y los que lo hemos vivido en primera persona entendemos que esto es así. Hay veces que me dicen a mí con mis hijos, pues si tus niños son cristianos, digo, no, mis niños hasta que no tengan un encuentro real con Dios no son cristianos, son hijos de Dios. Y los que daré yo a mis hijos, yo creo que todos queremos mucho a nuestros hijos, pero entendemos que esto es una realidad espiritual que intentamos apartarla porque sabemos de la verdad bíblica, ¿no? Qué bien. Bueno, Pedro, muy joven, 13 años, 13, 14 años, toda una Sí, vida, Señor. toda una vida, toda una Qué, vida. Sí. qué bien. Y recuerdo, además, tendría unos 15 años, recuerdo, estaba orando y me acuerdo que en esa oración lloraba mucho porque para mi manera de pensar me había convertido muy tarde. Joder, pues menos mal. Bueno, mira, Pedro, en todo este tiempo, todos estos años que estamos hablando, ya porque es verdad que yo entiendo eso muy bien, ¿vale? Porque claro, a veces es verdad que somos gente joven, yo lo digo también, porque somos gente joven, Pedro, pero es verdad que aunque somos gente joven, como nos bauticemos tan pronto, llevamos ya mucho tiempo en el Señor De verdad. y llevamos algún recorrido y eso es una realidad. Porque a veces dicen, por ejemplo, ¿no? Yo te lo digo con cariño y abuso de que es mi amigo. A veces decimos, Pedro Losada, o por ejemplo, no voy a meter Pedro Losada, me voy a meterme yo. Vale, pero sí, es un nene, sí, pero como es lo que pasa, que como nos bauticemos con 13, 14 años, pues entonces, claro, quieras o no quieras, ya son 20 años de bautizado o 20 y pico años de bautizado. Entonces, claro, Claro. eso parece que no, pero se nota, Yo ¿no? Y eso, llevo 20 años de ministerio. ya ves, 20 años de ministerio. ¿Has visto lo que te estoy Claro. diciendo? Que a veces, aunque lo veáis joven, ¿vale? También hay que entender esta otra realidad, que lo entendemos muchos de los que, pues eso, que por la gracia de Dios vino pronto el Evangelio a nuestra casa, que fue lo más bonito que nos ha podido pasar. Porque de Amén. cuántas Dios nos habrá librado, Pedro. Pero Muchas. está en las manos de Dios. Bueno, pero bueno, yo no quiero hablar mucho más, pero sí que me gustaría, como ya llevas tanto tiempo y muchos viajes, muchas experiencias con Dios, porque, Pedro, hay una idea a veces un poco distorsionada, ¿vale? Y yo me gustaría que hablaras un poquito de esto y ya nos lo cuentas, ¿vale? Porque es la idea de que, por ejemplo, que si amas la palabra, no puedes tener experiencias. Que si tienes muchas experiencias, no puedes amar a la palabra. Ahí hay como una guerra que no sé, te soy sincero, no sé bien dónde se ha levantado, porque en la escritura no la encontramos. Tú amas la palabra y la palabra te lleva a orar y la oración te lleva a leer la palabra y a respetar la palabra si amas a Claro, Dios, porque es su palabra, ¿vale? claro. Entonces, no hay ese de eso, pero ahora lo explicas un poquito más, porque igual tú sí que sabes de dónde viene esto, porque yo, sinceramente, que no lo sé. ¿Vale? Entonces, Pedro, de tantos años, una experiencia. Yo sé que habrás tenido muchas en el Señor, yo estoy seguro de eso. Pero una que digas tú, está David, eh, si no es porque estoy yo ahí y la vivo yo, eh, difícil. Pero créetelo que fue una experiencia que me marcó con el Señor. Me gustaría saber una experiencia de nuestro hermano Pedro Losada. Adelante. Amén. Tocante a las experiencias, mi vida con el Señor, yo nunca puedo rechazar las experiencias, David, porque estaría rechazando mi vida y mi ministerio. Yo vivo, por la gracia de Dios, continuamente teniendo experiencias con el Señor y yendo a predicar a sitios y viendo que otros tienen experiencias por medio de la predicación, la enseñanza, de lo que el Señor me da. Entonces no puedo rechazar nada de eso porque lo vivo en primera persona. Claro, sabemos que toda experiencia está sometida a la palabra del Señor y que para el cristiano verdadero, la palabra de Dios,
es el estándar para nuestra vida y la regla de fe y de conducta de todo cristiano. Pero una experiencia con el Señor que haya vivido, bueno, hemos vivido muchas experiencias con el Señor, pero os voy a contar una que es la que me viene a la mente ahora, ¿vale? Entre tantas. Me atormentaba a mí un pensamiento que mis padres iban a enfermar. Yo creo que a todo el mundo le ha pasado esto, ¿no? Un pensamiento que mis padres iban a enfermar y que se iban a morir. Y bueno, pues un día, 2 días, 3 días, 4, no se me quitaba de la mente. Hasta que un día me levanto y de la angustia me pongo a orar y era tal la angustia, yo me lo creí. Yo me creí que mis padres iban a enfermar y se iban a morir. Y lloré ante la presencia de Dios y le dije, Señor, quítame esto, porque no sé por qué me ha venido, fue de la noche a la mañana. Yo no soy paranoico, de verdad, no soy así, pero ese tramo de mi vida lo fui. Y lloré con amargura. Recuerdo que fui a predicar a Talavera por la tarde, que habían cogido un teatro, vino como 1000 personas, estaban los políticos, bueno, y me acuerdo que prediqué un mensaje de juicio y de gracia. Las cubiertas del tabernáculo se titula, hablando del tabernáculo, el Cordero de Dios, la ley, la gracia. Pero claro, nadie sabía el tormento que yo estaba viviendo por dentro. Se derramó el Señor, fue una bendición, pero yo por dentro estaba mal. Y cuando regresé a Madrid, recuerdo que me escribió un hermano que se llama Rafa, de la iglesia de Parla, que es un siervo de Dios. Y me dijo, Pedro, mira, yo no sé por qué, hermano, no estaba pensando en ti ni nada, pero ayer cuando me acosté, me dormí y tuve un sueño. Y te vi que en el sueño estabas muy triste, estabas atormentado, y realmente estaba así. Pero de pronto abriste la Biblia y vi en el sueño el texto que estabas leyendo. Y el texto era este. Este pobre clamó al Señor y el Señor lo libró de todos sus temores. Qué bien. Mira, cuando recibí eso, fue una liberación, David. Se me quitó todos mis temores y yo sabía ciertamente que el Señor me estaba respondiendo. Seguramente que tus padres morirán como todo el mundo, pero ahora no. Qué bien, jolines. Qué bien. Sí, fue una experiencia que me hizo mucho bien a mi vida. Mucho bien. Oye, Pedro, yo nunca te lo he preguntado, ¿vale? Nunca te lo he preguntado. Pero sí que alguna vez he visto el vídeo y lo he pensado, la verdad, porque para mí es uno de los predicadores que está con el Señor, pero que a mí, por ejemplo, personalmente a mí, es uno de los que más me ha gustado y que ha habido predicaciones y cosas que, chacho, que pues eso, que ha pasado el tiempo y aún, ¿sabes? Aún las tengo ahí atesoradas, ¿vale? La verdad. Y es de nuestro hermano Basilio Motos. Sí. ¿Vale? Y cuéntanos, porque yo nunca te lo he preguntado. Él sabe que es la primera vez que se lo pregunto. Pero qué gran privilegio, ¿no? Vemos ahí cómo te están orando. Y cuéntanos un poquito eso, por favor. Pues mira, resulta de que yo fui a escucharle, él levantó una pequeña iglesia por aquí, por al lado del centro, y yo pues vivo pegado al centro de Madrid, porque vivo en Marqués de Vadillo, es pasar un puente, que lo puedo pasar andando y está al lado. Y un poquito más arriba, que era por Embajadores, en una esquina que en mi mente sé qué esquina es, porque la estoy viendo ahora, pero no sé decir el nombre de esa pequeña calle, él abrió una iglesia allí. Y yo tenía 14 o 15 años, siempre he sido muy delgado.
Yo engordé cuando me pedí, me casé. Pero era muy delgado, muy delgado, muy delgado. Y bueno, pues me acuerdo que fui a escucharle. Escuchar a Basilio Motos en directo no es lo mismo que escucharle en YouTube. O sea, el que no ha escuchado al hermano Basilio por YouTube no ha escuchado nada. Porque el hermano Basilio no era solo lo que decía, sino lo que se producía en el ambiente cuando él hablaba, David. Tú has visto cuando dices, todos los predicadores tienen la misma unción, que unción nosotros lo llamamos, se entiende, ¿no? Sabemos que es el Espíritu Santo, pero en nuestro lenguaje coloquial sabemos que hablamos de poder, de respaldo, etcétera, etcétera. Todos tienen la misma unción. Cuando tú escuchabas a Basilio decías, no, hay otros que tienen un respaldo superior de Dios. Y el hermano Basilio era eso, y era un respaldo tremendo. Y recuerdo que predicó un mensaje que se titulaba El quebrantamiento, y predicó del hombre que es quebrantado por Dios. Y llegó a Isaías 53, mostró lo que era primero el quebrantamiento, los resultados que tenía cuando eres quebrantado por Dios, y luego se fue a Isaías 53 cuando dice, varón de dolores experimentado en quebranto. Y yo me acuerdo, cuando dijo esas palabras, literalmente, David, la palabra de Dios entró dentro de mí, pero yo lo sentí, ¿eh? O sea, lo que digo es que, claro, las experiencias espirituales se pueden contar, no explicar, porque la explicación no la tienes. O sea, tú sabes lo que sentiste, pero no sabes explicar lo que sentiste. Toda experiencia espiritual tiene esta paradoja, ¿vale? Sabes lo que sentiste, pero no puedes explicarlo. Entonces, la palabra de Dios entró dentro de mí. Yo sentí, traspasó el cuerpo, el alma y llegó dentro de mí, al espíritu. Y empecé a llorar, pero no era yo quien lloraba. Era otro Pedro dentro de mí. Era el Pedro espiritual. Es que era muy fuerte, ¿vale? Por eso te digo que escuchar a Basilio era el Espíritu Santo, era como escuchar a Spurgeon, escuchar a David Brainer, esa unción, ese poder de Dios. Entonces empecé a llorar, y él hizo un llamado y yo me levanté. Tengo que decir, ¿vale?, que en aquel tiempo nuestro hermano Basilio estaba ciego, no veía, ¿vale? Entonces yo me paré al lado del púlpito y él dijo, aquí hay un joven de la iglesia de Caño Roto de pies. Y yo estaba ahí. Claro, luego sus hijos en el coche dijeron, ¿cómo lo sabías? Es que él lo vio en visión. Y vio mi corazón. Entonces, yo me acerqué, ya me viste en el vídeo que era un espárrago, o menos, y con mi corbata me pone la mano y me dice estas palabras. Desde que estabas en el vientre de tu madre te miré y me fuiste agradable y te escogí para que mi nombre fuese glorificado a través de ti. Y yo me acuerdo que lloré y lloré tanto que me caí al suelo y me quedé ahí en el suelo llorando. Y cuando terminó el culto, nosotros ya andando me fui para la casa porque estamos al lado de embajadores, andando me fui y ese día descubrí el poder que tiene la palabra de Dios. Ese día lo descubrí. Dije, realmente la palabra de Dios tiene mucho poder y yo voy a predicarla. Qué bien, qué bien, qué alegría. De todas maneras, de verdad, no por nada, ¿no? Pero un privilegio, ¿eh? Que, de verdad, yo cuando vi el vídeo, la verdad, dije, qué bien, qué alegría. No por nada, porque todos, bueno, todos, yo creo que casi todos, que hemos tenido la oportunidad y que sabemos lo que era, ¿no? Y lo que es, porque hoy aún sigue rulando los vídeos y demás. Claro, esta nueva, como no hay muchos vídeos de él, esta nueva generación se perdió lo que era Basilio Motos. Muchos no saben, pero es el predicador con más respaldo de Dios que ha habido en Filadelfia. Y qué alegría, ¿no? Que te cogiera y te lo dijera. Y a mí sabes que me gusta mucho y yo lo digo así, ¿vale? Como lo que soy, pues este estudiante revoltoso, ¿vale, Pedro? Daros cuenta, ¿no? Cuando Dios habla, cuando Dios va a decir algo, no enreda, no divaga, va directo al alma, Sí, claro. a lo que quiere decir. No es algo confuso, no es algo distorsionado,
no es algo que crea confusión, es un Dios que aclara, que convence y sobre todo, mira, que se cumple, porque ya vemos, ¿no? Qué alegría de verdad escucharte. Y bueno, tengo que decir, en honor a mis ancianos, ¿no? Que no solo el hermano Basilio, nosotros teníamos vigilia todas las noches, la iglesia de Caño Roto, y el tío Tucho siempre estaba con nosotros. Me acuerdo que en aquella temporada, en una reunión de obreros de Madrid, dijo, me lo paso mejor con los jóvenes de Caño Roto que con ustedes. Pues se tiraba toda la noche orando con nosotros y el hermano siempre traía una Coca-Cola Light, que es lo que le gustaba, gitano, y se tiraba toda la noche, pero oraba más fuerte que nosotros, con más pasión que nosotros, y él ya tendría como 50 años de ministerio en aquel momento, con fuerza, con más pasión, bueno, impresionante. Y muchas veces él también me profetizó lo mismo, que el Señor me enviaría fuera, el hermano Roquillo igual. O sea, casi todos nuestros ancianos, casi todos nuestros ancianos que han orado por mí me han profetizado esto que yo estoy viviendo. Parte del hermano Basilio, claro. Qué bien, qué alegría. Bueno, mira, tengo una pregunta que es un poquito, pues es que esto es ya me estás viendo, algo más personal, no nos estamos metiendo en teología profunda ni nada de esto, sino para acercar un poquito más a quién es Pedro Losada, ¿no? Y los que estáis ahí, por favor, el que pueda y quisiera compartir el directo, que creo que es de bendición. Mira, tengo aquí una pregunta que es, ¿una situación difícil? O igual Pedro Losada no ha tenido situaciones difíciles. Vamos a ver. Una situación difícil donde Dios, sabes tú que a pesar de la situación difícil, Dios te ha formado. ¿Dios te ha, perdón? Formado. Ah, vale. Sí, claro que sí. Yo he pastoreado 3 iglesias. Es Aranjuez, que todo el mundo lo sabe, Aluche, que fue la primera, y después Aranjuez, y ahora estoy con un campito, Pasión por Jesús su palabra, que es una iglesia no gitana, que estoy con ellos desde hace 3 años, y vamos creciendo poco a poco, pero Dios nos bendice cada domingo. Entonces, sin saber de qué iglesia hablo, aunque indudablemente saben que yo en Aranjuez he estado más tiempo, pues siempre hay ciertas cosas que se levantan y esas cosas pues te hacen mal como siervo de Dios. Pero el Señor te forma mucho a través de todas esas cosas que ocurren alrededor de tu vida, ¿sabes? Sobre todo, el Señor te forma a través de las adversidades. La adversidad, los desafíos. A mí últimamente, desde hace mucho tiempo, me encantan los desafíos porque si no los hay, es como que, ¿y dónde veo yo al Señor que me va a librar, que me va a enseñar, si no hay desafíos? Entonces, los desafíos son muy buenos y cuando eres pastor se levantan muchos desafíos. ¿Cómo vas a evangelizar? ¿Cómo va a crecer la iglesia? Siempre tienes que tener un mensaje. Gente que te ama o gente que se levanta en contra y hablan y dicen, aunque no sea verdad, pero son cosas que al principio te dañan. Pero luego aprendes a lidiarlo con el Señor, te olvidas, aprendes a perdonar y dispones tu corazón para tener un corazón perdonador. Eso es muy importante en un siervo de Dios. Dispón tu corazón sabiendo que va a ser herido, pero tú ya lo has dispuesto a perdonar. Y todas aquellas cosas te van formando como siervo de Dios. El pastoreo, en Filadelfia, gracias a Dios, tenemos un sistema que la mayoría participa del pastoreo. Independientemente de que uno ha sido llamado o no, eso ya no es momento de hablarlo, pero el pastoreo te forma mucho, te asienta, te quita muchos pajarillos de la cabeza sin quitarte la ilusión y la fe, ¿de acuerdo? Pero el pastoreo te forma mucho y ahí dentro del pastoreo muchas bendiciones, pero hay muchas adversidades. Y las adversidades son realmente lo que te forma. Y a mí, no sé por qué, pero David, no me gustaría tener adversidades malas, pero las que me forman sí me gustan mucho, de verdad. Soy un poquito adicto a ellas. Porque te forman en el Señor. ¿Te gusta la gasolina, Pedro? Bien. Un poquito, sí. Pedro, y
hablando de las adversidades, ¿no? Te he preguntado por una experiencia en el Señor, ¿vale? Que has visto que hemos hablado de la experiencia en el Señor, un trato que has tenido y como dices que los retos en el Señor te hacen ser más fuerte, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y creo que es una alegría escucharte, para que veáis que Dios también nos aprieta para que también seamos mejores, Qué alegría saber eso también de Dios, que no nos quiere inmóviles. Gloria al Señor. Pero, ¿qué te iba a preguntar, Pedro? Yo sé que yo estoy seguro que habrás visto muchos, pero un milagro, Pedro, porque hoy en día se dice mucho que como que ya no hay milagros, que nosotros sabemos y entendemos que sí, pero para luego el que pueda ver el vídeo, Pedro, un milagro que tú digas, este milagro que Dios hizo, qué tremendo y qué bien me hizo. Y también, aunque es verdad que los milagros son señales para los incrédulos, porque es así, lo dice la Biblia, ¿no? Pero qué alegría cuando los vemos, ¿verdad, Pedro? Es una bendición, David. Mira, hay gente que dice, a mí los milagros no me mueven. Y yo cuando escucho eso digo, se nota que no he visto ninguno. Porque cuando ves a Dios que hace eso, David, delante de tus ojos, es que no te lo llegas a creer. Yo sé que los milagros ocurren por la fe, pues no te lo llegas a creer. Cuando ocurre en ese momento, dices, Dios mío de mi vida, Dios ha hecho algo. Dios en vivo, en directo, ha hecho algo en este momento. Y te impacta. Mira, se coge un nudo. No sé cuando te ibas a pegar de pequeño con alguien, es que yo soy muy peleísta de pequeño, que te agarraba un nudo aquí. Sé que el ejemplo es muy vulgar, pero exactamente igual, te se coge un nudo aquí dentro que no te puedes hacer una idea. Y recuerdo un milagro que hizo el Señor. Yo le decía, Señor, quiero ver un milagro, y hicieron una convención, no voy a decir la iglesia, ¿vale? Por no contar tampoco, pero era una iglesia que hicieron una convención de 12 horas en su presencia, hace muchos años de esto. Y yo era uno de los invitados a predicar en esas 12 horas. Y tuvimos realmente, creo que más de 12 horas de culto. Y me acuerdo que después de predicar hice un llamado de sanidad. En ese llamado de sanidad vino un joven. El joven, yo sé que y lo puedo decir de aquí, estoy contigo, David, con los hermanos, somos todos uno. Este milagro, yo sé que muchas veces es falso, y he visto a muchas personas hacerlo y digo, y es que es falso, total, ese de estirar la pierna, vamos, es que se nota que es falso, porque pido perdón, pero yo veo que mucha gente dice a su madre, ¿sabes que tiene el pie más corto que otro? Y la madre dice, no lo sé. Y digo yo, ¿cómo no lo va a saber la madre si lo ducha a ella, le pone los zapatos ella? La madre es la primera que se entera si un niño tiene el pie más corto que otro. Entonces, hay mucha falsedad en eso, pero yo te cuento lo que me pasó en esta ocasión. Vino un jovencito, ese jovencito le encantaba jugar a fútbol, pero nunca el pueblo le había visto jugar a fútbol. Y ellos, pues no se preguntaban, pero quizá al niño no le gusta jugar a fútbol. El problema es que el niño tenía 8 centímetros, una pierna más larga que otra. No un centímetro de esos que parece un truco que hacen así. No, 8 centímetros, que es mucho, ¿eh? Claro, la cadera la tenía más levantada. Pero sus padres le habían puesto una cuña dentro. ¿Se dice así, cuña? Sí. Una cuña dentro. Y nadie sabía que ese niño estaba así. Lo habían ocultado durante todos esos años. Y yo recuerdo que el niño vino y, claro, quitarse su zapato era revelar a toda la iglesia lo que sus padres y él habían ocultado durante tanto tiempo. Pues yo recuerdo que eso fue delante de toda la iglesia. Además, voy a contar los ministerios que estaban. Estaba Israel Dialuche y Carlos el Argentino. Carlos el Argentino, no sé si estará viendo esto, pero él puede dar testimonio de esto, porque él cogió la pierna del niño. Y entonces yo creo, hermano David, que yo oro como veo a los apóstoles orar, ¿vale? Cuando yo oro por una enfermedad, siempre digo, Señor, si tú quieres sanar, sana, pero a continuación yo también me dirijo a la enfermedad como hacían los apóstoles. Ellos no tenían poder, ¿eh? Es en el nombre de Jesús, como yo tampoco tengo poder, ni tú tampoco. Esto es en el nombre de Jesús.
Y yo siempre hago esto, me dirijo a la enfermedad y luego termino diciendo, Señor, si es tu voluntad, pues hazlo, y si no, pues sabrás lo que haces. Pero en ese momento me acerqué al oído y le dije, pierna, en el nombre de Jesús, estírate. Porque era verlo, David, y te daba pena. Es que no era así, es que era así. Claro, veías al niñico así, te se caía el alma abajo. Y encima estaba revelando lo que habían ocultado durante toda la vida. Eso yo no lo sabía, eso me enteré después. Pero el niño aceptó el desafío de fe. Dijo, Qué aunque se bien. entere toda la iglesia, y habría como 400 personas. Pues mira, David, fue decir en el nombre de Jesús, estírate, y Carlos tenía la mano, y él hasta el día de hoy, hace poco lo contó en un púlpito, en su mano él sintió como los huesos se estiraban. Y a mí me dio tiempo mirar así y vi, no el recorrido entero, pero ya a punto de hacerse el milagro, pero vi un poquito como hizo, ¡bum! Coges miedo, un milagro da miedo, porque Jesús está presente. ¡Bum! Mira, cuando hizo así, todo el mundo lo vio, salió gritando toda la iglesia y salimos llorando todos, fue impresionante. ¿Sabes lo que hizo el otro día el niño? Jugar un partido de fútbol. Qué bien. Qué alegría. Sí, jugar un partido de fútbol. Ese es uno de los milagros, ¿no? Y muchos más que el Señor ha hecho, como hace poco en Estados Unidos, cuando fui, el primer culto, la primera vez que fui a Carolina del Norte, se acercó un pastor que se llama Benito y su esposa, y yo no sabía que ella, que le habían diagnosticado cáncer, pero ni quimio ni nada, era el primer día que se lo habían diagnosticado. Y mira, David, cuando yo oré por ella, el hermano me dijo, hoy nos han dicho que tiene cáncer, pero creemos que Dios la ha sanado. Yo me vine a España y cuando volví la segunda vez, David, ese día me quedé en la iglesia del pastor y yo tenía la curiosidad, le pregunté, pastor, ¿qué pasó con la hermana, con su esposa? ¿El Señor la sanó o no? Y me dijo, sí, la sanó el Señor. Cuando oraste, después de decirle lo que le dijiste, después nos hicimos pruebas y desapareció. Gloria a Dios. Pero yo me quedé en mi corazón, ¿qué palabra le dije? Porque no me acordaba. ¿Qué palabra le dije? ¿Qué palabra le dije? Entonces ya con mucho respeto, porque me daba vergüenza, le dije a ella, hermana, ¿te puedo hacer una pregunta? Dice, sí, Pastor Pedro. ¿Qué le dije yo a usted? Dice, ¿no se acuerda? Digo, no. Usted me dijo, todo cáncer se va. Jolines. Ahora, yo no oro así, David, porque soy muy prudente en eso. Créetelo. Yo no oro así. No menciono así la enfermedad. Yo menciono, Padre, sana toda enfermedad en el nombre de Jesús. Se acabó. No digo nada más. Yo decir esa frase, no lo digo. Digo, pero yo dije esa frase. Dice, fue así. Por eso yo me sorprendí, hermano Pedro, porque nadie lo sabía. Entonces me di cuenta que fue el Señor que me tomó la boca, porque es que yo no soy así. Yo no oro así. Qué bien. Qué alegría. Sí. Bueno, esto Sí. nos damos cuenta que tenemos un Dios vivo, real, que sigue haciendo milagros, que sigue haciendo señales y que Dios es también soberano. Yo lo digo, creo que te lo he dicho alguna vez y en algún otro directo que hemos estado, ¿no? Yo creo que te lo he dicho, pero te lo voy a volver a decir en directo. Creo que uno de los primeros que escuché hablar de la soberanía de Dios, así, bien, que dices tú, ¿ves qué bien? ¿Sabes cómo te quiero decir? Que se llena el corazón de alegría, de gozo, ¿sabes? Porque ves que estás representando a Dios como Él es. Y eso da alegría siempre. Claro, yo en la iglesia de Aranjuez, cuando empecé a dar estudios, los primeros estudios fueron evangelismo y los segundos creo recordar que fueron soberanía de Dios. Y a ver cómo voy a decir esto para que no... A ver cómo voy a decir esto para que no suene muy... Yo conozco mi pueblo, conozco Filadelfia, es mi pueblo, es mi pueblo. Si a alguien le pertenece es a mí, porque me viene de cuna. Y siempre se ha hablado muy sanamente de la doctrina, pero yo recuerdo que en aquel tiempo, es que de esto hace 8 años,
la soberanía de Dios no se escuchaba mucho. O sea, sí se escuchaba, Dios es soberano, pero explicarlo poco a poco no se escuchaba. Entonces, cuando yo empecé a darlo, la iglesia de Aranjuez, que mi padre la pastoreó hace 30 años, la mente no les costaba. Luego ya no, luego ya sabían más que yo, pero les costaba. Y cuando lo pusimos en internet, a mucha gente le costó esa doctrina, porque siempre hemos escuchado, tú verás, de nuestros ancianos, Dios es soberano, pero explicarlo, desmenuzarlo, coger la palabra y meterte en el libre albedrío y la soberanía de Dios, tal y como están los estudios en el canal, pues no se había tocado mucho así, ¿vale? Con unos otros hermanos, no fui el primero, indudablemente, pero sí se empezó a hablar de esta manera fuerte, así, a raíz de los vídeos y de otros hermanos que también estaban indudablemente. Y bueno, para mí la soberanía de Dios es una doctrina que siempre me ha hecho mucho bien, David. Claro. Sí, me ha hecho mucho bien porque Dios es soberano, Él sabe lo que hace, ¿no? Y Él es más sabio que tú, que yo, más fuerte que tú y que yo, es nuestro creador, tiene más amor que tú y que yo, entonces lo que Él hace es bueno, siempre. ¿Sabes qué bonito es ni qué confianza da saber que Dios no juega a los dados contigo, ni conmigo, ni con los que nos esté escuchando, sino que tenemos un Dios soberano que cuida de nosotros, que Él es el más poderoso? ¿Tú sabes qué alegría da eso? Eso da mucha alegría, hombre. Y sobre todo, lo he dicho también por la parte esta que has dicho ahora, del milagro, ¿no? Y como oras al Señor y le pides con ruegos y súplicas, sabiendo que Él, ¿cómo es eso, Pedro? Dios hace lo que quiere, no va a hacer lo que no quiere. Claro, Dios siempre hace lo que quiere. Claro, sí. Muy bien, mira, tenemos aquí a nuestro hermano Petro, se llama, es de Almoradí, un hombre de Dios. Te mando un abrazo desde aquí, Petro, Dios te bendiga. Tenemos también por aquí a nuestro hermano Constantino Jiménez, que es de Elda. Le llaman Pichi de Elda, imagínate, predica muy bien el hermano. Sí, yo le conozco al hermano Constantino. Sí. Muy bien. Es verdad que se parece a Pichi. Y de Joaquín Fernández, bendición. Bueno, mucha gente que nos está hablando. Mira, y ya así estamos una horita y no te quito más tiempo. Aunque te soy sincero, tendría que tenerte aquí solamente por hacerme esperarte tanto. Que yo sé que estás liado, que yo lo entiendo. Pero solamente por lo que estás tardando a venir a Sola Escritura, te tendría que tener aquí por lo menos 2 horas, pero ahí amargado, sin soltarte. No, si yo estoy bien, de verdad. Si sabes que el que se acuesta temprano eres tú. Qué malo es conocernos. Bien, bien, gloria a Dios, gloria al Señor. Bueno, mira, yo te quería preguntar, porque vemos todos y nos da mucha alegría, creo que todos los que somos tus hermanos, nos da mucha alegría de ver cómo estás viajando fuera, cómo Dios te está impulsando para su gloria. Eso es una bendición. Yo siempre lo he creído y es algo que va conmigo, ¿no? Tengo una frase que es mía, personal, pero qué bonito es saber reconocer y gozarte con lo que disponen los demás, ¿vale? Bien, muy bien. Y creo que es una bendición, ¿no? Esto. Cuando Dios, yo te veo que te dices, pues me toca irme a Miami o me toca irme a... Y digo, qué bien, qué alegría, ¿sabes? Porque aunque vayas tú, nos representas a un montón, ¿vale? Y eso da alegría. Es una alegría compartida, la de entre hermanos. Pero ¿qué te voy a preguntar? Tú cuando vas a viajar, cuando te toca irte, por ejemplo, a Estados Unidos y demás, yo lo digo, por ejemplo, mira, yo soy joven, yo no creo que vaya a ningún sitio, pero imagínate tú que el Señor, por lo que sea, me invitan, yo qué sé, a un sitio, ¿no? Por ejemplo, tengo un hermano de un seminario que me decía, a ver si Dios nos da la oportunidad. Y imagínate, me voy a MIAPIC, se llama MIAPIC el Centro de Investigación Apologética, muy buenos hermanos, la verdad. Si yo o tú cuando te ha tocado ir, ¿cuál es la forma correcta para poder irnos a otros sitios? ¿Se me entiende la pregunta? ¿O la hago de otra manera? Ah, vale. Sí, entiendo que si voy por mi parte o voy enviado o voy bajo cobertura o lo hago en orden, etcétera.
antes de responderte, sí te voy a decir algo que he sentido del Señor para ti en este momento. Y sí, el Señor sí te va a llevar. Te va a llevar a algún lado que te va a hacer mucho bien y tú vas a hacer mucho bien. Y es fuera de España. Eso se va a cumplir. Cuando se cumpla me lo dirás. Irás. Lo orquestará el Señor. Quizá no sea una invitación directa, pero sí creo y siento en mi espíritu que va a ser en una conexión con otro hermano. Vas a ir y te va a hacer mucho bien. Y el Señor lo ha preparado. ¿De acuerdo? Bueno, dicho eso, cuando a mí me llaman fuera, David, pues yo no voy con mi parte. No, hombre. Date cuenta que mi padre, el hermano Ramón Losada, es el responsable de Madrid, es anciano. Mi gente son pastores todos. Y nos hemos criado, el tío Lolo, todos los ancianos son como tíos míos y de la dirección. Entonces, no es que yo pase por encima de ellos. Si alguien les debe respeto, soy yo, porque es como mi familia y mi familia está dentro de la dirección también. O sea, que imagínate. Entonces, cuando me llaman fuera, nuestros ancianos, hay un grupo de ancianos que son los que filtran las sanas doctrinas y rechazan las malas doctrinas para que nuestro pueblo pues seamos guardados a través de ellos, ¿vale? Y ellos son los que nos guardan y nos protegen de las falsas doctrinas que hay fuera para que solamente se pueda predicar la sana doctrina que nosotros predicamos. Cuando decimos que tenemos sana doctrina, no quiero que suene orgulloso, pero humildemente lo digo, nosotros humildemente, no digo que seamos la mejor ni la más sana del mundo, pero nuestra denominación es muy, muy sana en doctrina. Y lo digo humildemente porque suena muy orgulloso, como me entiendes, pero no. El Señor nos ha dado, Dios nos ha guardado, así, literalmente. Y se predica muy sanamente. Entonces, claro, yo tengo en mi canal 430 sermones de todos los temas bíblicos que yo recuerde, casi todos los temas bíblicos están ahí. Puedes entrar y escuchar. Todo es Biblia, Biblia, más Biblia, Biblia, Biblia y un poquito más de Biblia. Y por si acaso, un versículo más. Todo es Biblia. ¿Por qué me he criado así, en esta denominación sana que el Señor nos ha dado? Todo es Biblia. Y claro, los hermanos que a mí me invitan, los hermanos no invitan así al azar. Ah, yo veo a este hermano. No, ellos también miran. Ellos también examinan. Ellos son muy celosos también. Y, por ejemplo, el hermano Isaí, de Carolina del Norte, antes de invitarme, me escuchó 3 años seguidos. ¿Qué dices, Pedro? 3 años siguiéndome. Claro, en mi canal hay tantos sermones, pues que le dio tiempo a escuchar uno, otro, y te voy a contar lo que él me contó a mí. Cuando él me llamó y me invitó, tuve algunas conversaciones con él, y cuando tuve más confianza me dijo el hermano Isaí: Pastor Pedro, en mi congregación he dicho, escucho a Chuy Olivares, escucho a Paul Wasser, escucho a MacArthur, escucho a ¿cómo se llama este que tiene peluca? Alducín. Alducín, perdonadme, es que no me acordaba. Escucho a tal, y escucho también al pastor Pedro Losada. Dice, con todos difiero en algo y en otras cosas no. Con el único que estoy de acuerdo en todo 100% es con el pastor Pedro Losada. Qué bien. Pero para él decir eso me escuchó 3 años. Yo ahí tuve la oportunidad, pues yo siempre exalto a mis ancianos. Cuando ellos me dicen algo a mí, yo siempre el halago me lo quito, le doy la gloria a Dios, se lo tiro a los ancianos, a nuestros ancianos. Siempre hago eso, fuera. Digo, sí, es que mis ancianos me enseñaron sana doctrina. Dice, lo sé, pastor Pedro. Entonces, cuando a mí me escuchan, a mí no me invita gente que son mala doctrina, porque ellos saben que yo no voy a ir, porque antes de invitarme me escuchan. Entonces, viendo mi perfil, ellos saben que yo denuncio el pecado, denuncio el evangelio de la prosperidad, denuncio todas estas extravagancias que hay fuera de lo que es la sana doctrina. En todos mis mensajes están ahí, están en mi canal de YouTube, yo no tengo que hacer nada, ahí está. Puedes entrar, Pedro Losada, canal oficial, y lo ves. Claro, los hermanos, es muy difícil que a mí se atreva a llamarme a alguien
que sea contrario a lo que creo yo, sería de tontos. Entonces, los que me llaman son sana doctrina. Pero, aunque me llama sana doctrina, yo tampoco voy y digo, me llama sana doctrina y voy. No, yo tengo unos ancianos. Esos ancianos, yo siempre les he llamado. Con el permiso de mi padre, les he llamado. Hermano o tío fulano, me ha llamado este hermano y ellos me preguntan quién es, de dónde es, inclusive las primeras veces una carta. De dónde son, qué es lo que creen, qué denominación pertenecen y cuál es su credo. Entonces, bajo ese orden, ellos saben dónde voy. Indudablemente, no van a ser igual a nosotros en todo, pero en el 99,99% somos exactamente iguales en doctrina, creencia, mover, administración, exactamente todo igual. Entonces, yo voy con el respaldo de mis ancianos. Voy porque los ancianos han visto bien, porque han pedido información de quien me llama y entonces voy bajo ese respaldo. Ahora bien, los ancianos no lo hacen esto de aquí puedes ir o aquí no por autoritatismo. No, porque esto no es una secta. Nosotros no somos una secta. Somos iglesia evangélica, que pertenecemos al Señor. Eso lo hacen las sectas, nosotros no hacemos eso. Entonces, cuando prohíben los ancianos a ir a tal sitio, no es que lo prohíben que te van a matar, es que simplemente ellos, como padres nuestros, que son nuestros padres, ¿qué padre no guarda a su hijo? El padre que no guarda a su hijo no es padre. Es un... No puedo decirlo lo que es. Es una persona mala, mala, mala. Entonces, nuestros ancianos nos dicen, aquí se puede ir y aquí no. Y si vas, claro que te dio un capón, porque es que un padre disciplina. Si un padre no disciplina, pues no es padre también. Entonces, claro, ellos dicen ahí no, ¿pero por qué? Porque ahí hay falsa doctrina y quieren guardar a sus hijos. Claro, el protocolo conmigo es que yo le digo quiénes son, qué es lo que creen, y bajo ese prisma y ese orden, yo voy bajo la autoridad de mis ancianos. No voy porque me da la gana. Voy porque voy bajo la autoridad de mis ancianos. Ellos saben dónde voy, saben dónde predico, saben dónde Muy estoy. bien, Todo. muy bien. Oye, Pedro, ¿qué has visto? Porque claro, los que no hemos estado, pues no lo sabemos, nos hacemos idea, pero ¿qué nos puedes contar de tu experiencia por allí, por Estados Unidos? De los hermanos que has visto, cómo has visto el Evangelio. No sé, ¿qué impresiones te has llevado de allí? Si nos podrías contar un poquito, y ya enseguida te suelto, ¿eh? Sí, no te preocupes. Las impresiones son muy buenas porque conoces hombres de Dios muy grandes, hombres muy humildes, muy trabajadores, muchos años trabajando. Es muy difícil ser pastor de una iglesia durante muchos años, hermano David. A veces nosotros decimos, ¿qué pastor más bueno? ¿Por cuánto tiempo ha estado? Un año. Sí que no lo has conocido, ni él a ti ni tú a él. No has conocido el fondo, nada. Entonces, los amigos, los hermanos amigos, es para toda la vida el pastoreo. Por ejemplo, el pastor David lleva 13 años de pastor. El pastor Benito lleva 29 años de pastor en la misma iglesia. Y el pastor Alfonso de Miami, ese hombre tiene 55 años. Si le ves físicamente, parece que tiene 65. Pero es porque se ha matado a trabajar para el Señor. Ha levantado más de 50 iglesias. Cuando él me contó cómo el Señor levantó más de 50 iglesias a través de él, David, hombre, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Pedro. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mira, ya que ha parado, pero nos hemos quedado con este hombre que dices que tiene Alfonso. 50 años, ¿has dicho? Tiene 55 años de edad, 55 pero años. aparenta más porque se ha matado a trabajar para el Señor. Ha trabajado mucho, mucho. Ha levantado 50 iglesias. Levantar más de 50 iglesias en el mundo no gitano, hoy por hoy levantar una iglesia es fácil en el mundo gitano, porque vas a un barrio donde no hay iglesia, dices que eres pastor
y la gente acude. Ya está, se levanta en un mes. Levantar una iglesia en el mundo no gitano es evangelizar, discipular, visitar y estar años ahí hasta que se levante. Él ha levantado más de 50 iglesias. De tal manera que yo, comiendo con él, le dije, pero Pastor Alfonso, Enrique, se llama Enrique Alfonso. Digo, Pastor Enrique, si usted es un apóstol, más de 50 iglesias. Y me dijo, dice, las señales están ahí. Dice, aunque a mí no me gusta que me llamen así, y de hecho no me llaman así. Y si alguien se ha atrevido así a llamarme, le he dicho, a mí no me llamen apóstol, que ese título está muy adulterado hoy en la iglesia. Yo soy un simple pastor del Señor. Qué bien. Sí, son gente muy sana, muy... Y hombres de Dios, claro, tú date cuenta que si estás con un hombre que ha levantado más de 50 iglesias a lo largo del mundo, que la suya propia tiene 400 personas, que cuando él levanta una iglesia y deja un pastor, no la manipula. Ahora es el pastor el que está allí. Él simplemente supervisa. No saca diezmo de ninguna. O sea, un hombre fiel. Cuando ves eso, te vienes con muchas ganas de servir al Señor. David, José, porque dices... Porque a veces te pasa como Elías. Señor, solo yo he quedado. Y dice Pablo, ¿y qué le dijo la divina respuesta? Le faltó a Pablo decirle, tontorrón, me he reservado 7.000. El Señor siempre tiene un remanente aparte de ti, que Él es tan fiel como tú o más. Qué bien. Y eso te hace mucho bien verlo, ver hombres de Dios dedicados al reino de Dios, que saben que lo material no es nada, que todo se va a quedar aquí, y que lo más grande que el hombre puede hacer es cumplir el llamado de Dios para su vida, por encima de todo, pues los conoces y te hace mucho bien, mucho bien. Entonces, cuando salgo fuera, la impresión más grande que me llevo es conocer hombres y mujeres de Dios. Qué alegría. Mira, vamos a saludar. Está nuestro hermano Marín Moreno, que es candidato a ministerio de Novella. Que el Señor nos lo bendiga. Está nuestro hermano Jerónico por aquí. Dios te bendiga mucho, Jero. Mira, tenemos a nuestro hermano Hugo Reyes, de Ciudad Jardín. Dios te bendiga mucho, Hugo. Y bueno, y muchos más hermanos. José, ya que estás aquí, compañero, ¿tienes alguna pregunta para nuestro hermano Pedro? Esta es la ocasión. Yo hoy le estoy haciendo preguntas. Mira, hasta le he preguntado, porque tú sabes que a mí me gusta mucho el hermano que está con el Señor, que es el Basilio Motos. Y cuando le vi el vídeo, me dio mucha alegría de verlo. Y entonces hoy he aprovechado, mira, y le he hecho la pregunta. José, enciéndete el micro y si tienes alguna pregunta, se la lanzamos a nuestro hermano Pedro. A ver, lo primero, ¿se me escucha bien? Te se escucha alto y claro. Alto y claro, de acuerdo. Pues yo, mira, voy a hacerte una pregunta, no sé si te la habrá hecho el David, porque como acabo de conectar ahora, yo creo que eres un referente, ¿no?, para todos los predicadores jóvenes que nos levantamos. Y la pregunta que yo te haría es, a todos los jóvenes predicadores que se levantan ahora, ¿qué consejo les darías? Muy bien. Mira, lo que sí le voy a decir a la juventud, que se familiaricen mucho con la Biblia. Mucho, por favor. Léela. De hecho, en mi TikTok he subido hoy un consejo que di por medio del programa que tuve con el pastor Jaciel, allí en Miami, y el consejo era ese, que nos peguemos al libro de Dios, que estemos cerca, pero siempre con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque mirad, la oración es imprescindible. Si un joven empieza a leer, y no ora, no busca, se convierte en una mala persona. El que sabe mucho de Biblia, pero no tiene relación con el Dios de la Biblia, es el hombre más peligroso del mundo. Entonces, mi consejo para todo predicador: nuestros ancianos siempre nos han enseñado este ejemplo. La barca es nuestra vida cristiana. Un remo es la palabra y otro remo es la oración. Mirad, no hay ejemplo mejor que este que nos han dicho nuestros ancianos, porque realmente es así. Si uno lee mucho, se llena la cabeza,
y el corazón vacío. Si uno ora mucho, se llena el corazón y cree todo lo que le cuenten, un burro volando y mira para arriba, y se queda media hora mirando a ver si aparece el burro, pero no sabe ni por qué Cristo murió. Entonces, orar mucho y leer mucho, pegados a la Biblia, predicarla bajo la unción del Espíritu Santo, bajo el respaldo del Señor. No leas la Biblia para debatir, para saber más que tu compañero ministerial, que a lo mejor te has levantado con otro candidato, o para decir voy a alcanzar a fulano, mengano, No, eso no es del Señor. Léela para conocer a Dios, para experimentar a Dios, para conocer la verdad de Dios, para enseñar la verdad de Dios a la iglesia, para nutrirte de la verdad de Dios, para que tu ministerio esté cimentado en la verdad de Dios, para que no sea un ministerio de plástico, sino un ministerio real, de carne, hueso, que experimenta la palabra de Dios, el Dios de la palabra. Y luego orar, buscar al Señor, porque la Biblia te dice quién es Dios. Y en la oración experimentas lo que la Biblia te dice de Dios. Si no llegas a experimentar eso, la palabra no se hace carne en ti. Y te pierdes la aventura de saber que la palabra de Dios es verdad. Porque mira, si te tiras toda la vida diciendo la palabra de Dios es verdad, es verdad, es verdad, y no ves nada, al final, si ves algo que experimentas, que te contradice la palabra, te torcerás. Porque hay gente que dice, no, las experiencias, no, por encima, tienes 2 experiencias y te cambia la vida. La experiencia es muy poderosa. Ahora, cuando estás anclado en la palabra y estás viviendo la palabra, ¿qué mayor aval que experimentar lo que la Biblia dice? Si se acerca otra experiencia que no es de Dios, no podrá vencerme porque yo he experimentado la verdad de la palabra de Dios. Entonces, orar y leer. El ejemplo es que Josías le dijo al sacerdote que limpiara la casa de Dios. Y limpiándola, ¿sabes qué se encontró en la casa de Dios, José? La Biblia, la Torá. En la casa de Dios se perdió la palabra de Dios. Y creo que está pasando mucho eso en las iglesias. No hay Biblia. Gente no sabe ni por qué Cristo murió. ¿Por qué murió Cristo? Yo qué sé, pobrecito. No, murió a causa de la justicia de Dios. Murió para regalarnos la gracia, porque su muerte estaba llena de vida. Conocer las doctrinas básicas del cristianismo, pero nunca para saber más, para debatir en Facebook, para ser más grande que tu compañero, ni siquiera para ser un buen predicador. Pedro, para conocer a Dios. Pedro, con esto que estás diciendo, y es una pregunta real, porque esto es una pregunta, una consecuencia lógica que dicen los señores. ¿No crees que se ha añadido el factor de las redes sociales? A ver, aquí, así. Que se ha puesto las redes sociales con falta de Biblia y por eso hay tantas sectas y tantos gente que mueve, como dice la Biblia además, cielo y tierra para ver si puede ganar un prosélito y hacerle 1000 veces más hijo del infierno, dice la Biblia. Y 2 veces más hijo del infierno que nosotros. ¿No crees que es un peligro real? Que por desgracia lo estamos viendo mucho por las redes sociales. Lo digo, yo sabéis que me muevo por las redes sociales y es algo que lo estamos viendo realmente. Y claro, y llegan por un teléfono, llegan por un de esto, y como no tienen el conocimiento de lo más básico, se crea un problema grande. Claro, mira, vivir en oración y en la palabra de Dios significa esto. Señor, necesito una confirmación o una profecía a algo. Pero no vas buscando como un loco. Porque tú ya tienes tu relación con Dios y tu Biblia. Y sabes que la Biblia habla del don de profecía. ¿Qué es lo que ocurre cuando no tienes tu oración diaria con Dios y tu Biblia? Te vuelves loco buscando que alguien te diga algo. Y te abres. Claro, de momento sale un loco, una cabra con turbo, que está todo el día, así dice el Señor, toma un hijo, toma un regalo, toma un trabajo, como que tienen ahí el bolso de Doraemon y sacan de ahí todo tipo de regalos. Claro, y esos son los que hacen daño.
son los ignorantes que tienen la riqueza en la mano derecha y la izquierda, oración y palabra, y como no quieren disfrutar de esa riqueza, se van ignorantemente a buscar y siempre encuentran una cabra con turbo, que está acelerado, que no es oveja, que no come que no come el pasto, sino que dice lo primero que le viene a la mente y hacen mucho daño. Entonces, por eso hemos hablado del equilibrio. ¿Te das cuenta que este equilibrio es real, el que estoy hablando? Biblia y oración. Y cuando uno vive así, pues claro que a veces necesitas una palabra del Señor que no está en la Biblia. O claro, la Biblia es la palabra de Dios, el estándar para nuestra vida, pero hay circunstancias que la Biblia no te va a hablar. Para eso está el don de profecía, que no es una verdad añadida al canon. No, es una palabra específica de Dios para ese momento y chimpún, no hay más. Y ahí le puedes decir, Señor, ante esta situación necesito que me hables. Por ejemplo, para salir de una iglesia, estás pastoreando y tú sientes en tu corazón salir, pero también tus ojos ven más trabajo. Tus ojos siempre van a ver más trabajo. Y hay esa contradicción entre lo que ves y lo que sientes. Entonces, claro, la Biblia no te va a decir, salte ya. No, la Biblia te manda a pastorear. Pero ahora tú le dices, Señor, es un momento especial para que a través de cualquier hermano me hables. Pero no vas buscando como un loco. Muy bien. Yo no voy buscando como un loco que me profeticen. No. No me verás hacer eso. Muy bien. Porque yo tengo mi oración mía diaria y tengo mi Biblia y me la gozo leyendo la palabra y escudriñando la verdad de Dios. Pero en algunos momentos, ay, Señor, pues voy a llamar a mi amigo David. Sobre todo aconsejo que sea gente que conoces, gente que conoce su testimonio. Señor, voy a llamar a mi amigo David y le voy a decir que ore por mí. No le voy a decir el por qué. Y si tú me quieres dar una contestación, pues te lo agradezco, Señor. Me haría bien. Y así el Señor muchas veces confirma las cosas, pero siempre con prudencia. Y yendo a personas que conoces, no a cualquiera que veas en Facebook, que ore por ti, que hable, no. No. Personas que tú conozcas y que sean que conozcamos su testimonio, vaya. Muy bien. ¿Vale? Y Muy que bien. sepamos que son hombres de Dios. Muy bien. Y ya. Creo que este trocito que ha dicho es precioso y de aquí, si Dios quiere, haremos un recorte para no perder las buenas costumbres. Gloria a Dios. Pero mira, lo que has estado diciendo, tú sabes que a mí me gusta mucho Francisco La Cueva y él dice una frase muy parecida y me encanta, porque date cuenta, los hombres de Dios siempre hay en ciertos conceptos que parece, hijo, son de diferentes épocas y parece que se han puesto de acuerdo. Y sabemos que no es que se hayan puesto de acuerdo, ¿no? Porque es imposible. Pero está el Espíritu Santo en ellos. Entonces les lleva ideas. Mira lo que decía. Qué peligroso es una mente llena, con un corazón vacío. Eso va a traerle problemas. Dice, pero también es un problema muy serio que tengas un corazón ardiendo por él sin un conocimiento que te pueda encauzar a llevarlo. Eso es una frase de Francisco La Cueva, por ejemplo, ¿no? Date cuenta, que es verdad. Bueno, yo no quiero quitarte mucho más tiempo, mira, pero eso sí, me la han pasado tres o cuatro veces. Entonces, claro, está feo, porque sé que si quitamos el directo y no te hago la pregunta, hijo, luego me dirán, si yo estoy bien, David. Luego me dirán, pero si te he pasado la pregunta 3 o 4 veces, no me la has querido pasar. Claro. Mira, me ha preguntado esta pregunta. Mira, dice, mi pregunta es que si Adán tuvo la culpa de que Eva pecara, porque creo que lo vi en un vídeo que decía eso. ¿Puede ser? Adán no. La culpa fue de Eva, que pecó. Lo único que la Biblia dice en 1 de Timoteo, capítulo 2, que el hombre no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en rebelión. Y aquí quiero pararme, porque últimamente la gente dice, no es que Satanás esté, es que tú eres un pecador. Y otros dicen, no, es que los demonios son muy malos que nos hacen pecar. Si tú te das cuenta, la falta de equilibrio está en ambos.
Porque desde el principio siempre ha sido así. El árbol está, la prohibición también, Satanás engaña, el hombre escucha y acciona, no es obligado, acciona de acuerdo al engaño del diablo. Cuando peca, ¿quién ha pecado? Ha pecado el hombre. ¿Pero Satanás ha tentado? Sí, le ha tentado Satanás, pero el hombre ha pecado. ¿Quién es culpable? Los dos. Satanás por tentarle y el hombre por caer en la tentación de Satanás. Entonces ahí está la responsabilidad del hombre y también está la maquinación del diablo. Cuando Dios habló, ¿a quién castigó el Señor? A ambos. A la mujer le dijo, a partir de ahora tendrás salud a tus hijos con mucho dolor. Ah, no, pero me engañó Satanás. No, pero tú te dejaste engañar. Tú pecaste, tú sabías que no tenías que hacerlo. Entonces, tú tienes que asumir tus consecuencias. Y a ti, serpiente, ¿te das cuenta? Tú, por tentarla, también te voy a castigar. Polvo comerás. Entonces, ahí está. El enemigo, además, Efesios capítulo 2 lo dice. Dice el apóstol Pablo que nosotros andábamos en los designios de la carne, ahí está la responsabilidad humana, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Te das cuenta? Es que Satanás y el pecado están casados. Y claro, es que el hermano cayó porque el diablo le tentó. Claro que le tentó. Claro. Ay, pero la culpa es para el diablo. No, la culpa es para él. Porque si él hubiese querido, hubiese dicho, no, me someto al Señor, pero quiso caer. El diablo tentó, pero él cedió a la tentación. Ambos son culpables. Así pasó con Adán y así pasa hoy día. Los demonios tientan, pero tú eres el que cae. Y tú hubieses podido evitar esa tentación sometiéndote a lo que dice la Biblia. Orad para que no entréis. Lo que pasa es que no nos fiamos de la Biblia. Queremos librarnos de la tentación de otra manera diferente a como la Biblia enseña de cómo nos tenemos que librar. Pero si nos fiáramos de la Biblia, seríamos librados de la tentación. Aquí es cuando le entra el que se nota que tiene don, entonces, sobre todo en estas cosas, gloria a Dios. Es una alegría escucharte, Pedro, la verdad. Mira, gracias. José, no sé si tendrás tú alguna pregunta más, ya que estás aquí, pero mira, yo sí que tengo una y tú sabes, Pedro, que siempre andamos, siempre. No tengo mayor meta, no tengo mayor ilusión, Pedro, que esta, que es de acercarle más a las personas a Cristo y que entiendan el por qué es importante la persona de Jesucristo, ¿no? Para mí, es lo máximo, la verdad. Luego, pues oye, podemos mirar a ver si está más de acorde con ciertas teologías o no, pero bueno, esos son debates aparte, ¿vale? Pero sí que esta es la meta. Pedro, un versículo o donde tú entiendes más que Jesús es Dios. Donde tú dices, mira, David, yo de los versículos que entiendo y sé, que supongo que serán muchos, yo aquí es que no veo discusión, que la habrá, pero es porque no quieren creer. ¿Dónde podrías decir? El que creo que menos tiene discusión de todos es Juan capítulo 1, verso 1 y 2, cuando dice, en el principio era el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. Porque nuestra Biblia dice, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero en el original no dice así. En el original dice, en el principio era el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. Lo enfatiza más. Y ahora dice, por él fueron creadas todas las cosas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, realmente los Salmos, Génesis, Éxodo, muestran que solamente hay un creador. Por ejemplo, Éxodo capítulo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen. Yo soy Jehová, creador del cielo y de la tierra. Guarda el Shabbat, porque Él es el creador. Salmo 50, mío es el mar, porque yo lo he hecho. Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 50 dice, conozco todas las aves de los cielos, y todo lo que se mueve en la tierra me pertenece. Si tuviese hambre, no te pediría a ti de comer, porque mío es el mundo y su plenitud.
Tremendo ese texto. Salmo 95 dice, suyo es el mar porque también lo hizo. Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan 1.2 dice, por él todas las cosas fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si él es el creador, es porque se cumple lo que dice el verso anterior. En el principio era el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Jesucristo es Dios. Amén. Gloria al Señor. Bueno,